Mire, este es un algoritmo básico de aprendizaje del perceptrón. Mírenlo aquí. Aquí está. La salida que él calcula multiplicando los pesos, ¿sí?, por las entradas. Como él calcula esta salida, hay un error, ¿cierto? Hay un error pasando por una función, esta entrada, aquí la pasan por una función. Entonces, él calcula el valor verdadero menos lo que dio la red neuronal en ese neurón, y hay un error. Entonces, él, para corregir este error, ¿qué hace? Él dice, el peso nuevo es igual a ¿qué? Al peso que tenía antes más el factor de aprendizaje por el error que dio acá arriba, por la derivada de esa entrada, por el valor que debe aprender. Esa es la definición de esto. Por eso es que la neurona aprende. Repito, aquí uno le va a hacer aprender un valor a él, que es este. Este es el valor que él tiene que aprender. Uno multiplica los pesos por las entradas y esto da una salida, y el error se calcula que el valor que tiene que aprender, por ejemplo, esto es un perro, él tiene que aprender aquí perro, ¿listo? Él tiene que aprender perro matemáticamente. Y él aquí calculó, en esta entrada con esta función, calculó gato, porque aprendió mal. Entonces, ¿yo qué hago? Mire, usted, para cambiar de perro a gato, tiene que modificar los pesos, ¿sí? Las neuronas suyas, cámbielas porque está mal perro de gato. Entonces, ¿qué hace? Para ayudarle al peso del perro, coja ese peso que le dio con gato y súmele o súmelo con factor de aprendizaje por el error que usted tiene, ¿cierto?, entre perro y gato, y multiplíquelo por la derivada de la función de este cálculo que le dio a usted gato, y muéstrele el valor que tiene que aprender, que es perro. ¿Sí? Es como decirle, mire, ese no es el gato, sino el perro, pero utiliza para eso la derivada. Concepto muy hermoso matemáticamente, pero que funciona. Y ese es el mecanismo como ustedes ven que las redes neuronales van a identificar personas. En otros casos, como va a explicar el profesor Ferrín, va a reconocer, porque él pone a veces un ejemplo donde está George Bush y otros personajes, y la red va y lo identifica, ¿sí? Y él hace la diferencia entre detectar e identificar. Eso sí, con él lo van a ver, ¿listo? Entonces, mire, el algoritmo, que es muy sencillito, pero si usted lo ve por primera vez sin explicación, dice no. Y así aprende el perceptrón. El resumen es que esta neurona que ustedes están viendo artificial, o perceptrón, imita a esta neurona, que aquí está el cuerpo de ella y acá está el cuerpo de esta. Esta neurona, en su parte biológica, tiene un umbral de activación que se activa cuando la neurona es excitada por otras neuronas. Esta neurona en su interior está polarizada negativamente y en su exterior está polarizada positivamente. Aquí intervienen, entre otros elementos, el sodio y el potasio. Esta neurona tiene un mecanismo que se llama la bomba de sodio-potasio, que permite esa activación o no de ese nivel umbral, que cuando ella se activa aquí cuando ella se activa, sale corriente para otra. Es que vea, lo que ustedes a lo mejor no han visto es que aquí le entra aquí activación de otra neurona, le entra aquí activación de otra neurona, y ella aquí, de acuerdo a lo que le entre por acá, ella se activa y le manda corriente a otra neurona, según la teoría, pues, que dicen los científicos. Entonces, nosotros imitamos eso mismo acá. Estas entradas que aquí están, ¿sí?, por esas dendritas, son las que yo trato de imitar acá. Y esos potenciales y esos niveles acá los trato de imitar con estos pesos. Entonces, yo acá en la neurona simulo con una función ese nivel de activación que tiene esto aquí adentro, un nivel que sube para poderme mandar corriente a otra. Cuando no se activa, no le manda corriente a otra. Entonces, eso lo imito con una función. ¿Cuáles son las funciones? La función sigmoide, la función escalón, la función tangente hiperbólica, la función, creo que hasta me faltó una, porque tangente hiperbólica, sigmoide, la gaussiana, la subplus y la ReLU, ¿sí? Estas son las que permiten eso. Y hay una salida, que es la salida ya. Estos pesos por las entradas pasaban por esta función de aquí. Aquí actúa la derivada.
En resumen, para yo poder disminuir este peso respecto al error que salía acá, porque yo le digo aprenda perro y él saca un gato, aquí hay una cosa que se llama la derivada parcial, que permite mover el error, un mecanismo que permite disminuir el error teniendo en cuenta el peso, disminuir el error variando el peso. Haga cuenta que tiene una perilla, ¿sí? Haga cuenta que tiene una perillita que mueve el peso, ¿sí? Y ese peso, moviendo la perillita, va a disminuir el error. Y la fórmula es aquí, que aparece, pero vea, la fórmula está acá. La formulita de esa está acá. Aquí. Aquí. Esto lo que quiere decir es que la derivada lo que me permite a mí es variar el peso, ¿sí? Para ir cambiando el error. Yo varío el peso con una derivada parcial. ¿Por qué? Porque la derivada parcial me va a dar una dirección hacia dónde apuntar en esa variación de ese peso matemáticamente. ¿Sí? ¿Por qué se utiliza la derivada? Por el principio también básico de la derivada que lo estamos viendo aquí. La derivada de alguna manera, ¿sí? Cuando la veíamos, va acotando ese h hasta encontrarse con un solo punto en esa curva. Ese es el principio de la derivada y esto es mágico porque los matemáticos entienden eso y hacen estas bellezas. Mire cómo el ángulo va disminuyendo también hasta que ella se toca en un solo punto y eso causa que el h disminuya. Entonces, ese debe ser el mecanismo interno que hace que la red converja, ¿sí? hacia el valor que se necesita, ¿sí? Converja hacia allá. Algunos le llaman, hay un teorema que se llama teorema de convergencia del perceptrón o de la red neuronal. ¿Ya? Porque hace eso, mire, vean, entonces mírelo, ahí se ve. Y estoy tratando de explicar lo más sencillo posible y, como les decía, hablando con un matemático, el concepto de la derivada parcial que me permite ir en una dirección, ¿ya? Entonces esto me permite cambiar este peso y que este error vaya hacia donde está la disminución de él, hacia donde está el valor correcto. ¿Listo? Esa es. Hasta llegar a esta expresión, que es la que me permite a mí involucrar el error, las entradas por los pesos, derivar la función y mostrarle la entrada correcta, la entrada, pues, perdón, mostrarle la entrada acá, mostrarle la entrada para que él vaya disminuyendo dónde se equivocó en esa entrada. Disminución del error en esa entrada, donde él diga, mire, se equivocó aquí, en el perro. Entonces tenía aquí en la entrada para perro, se equivocó. ¿Listo? Eso es. Y aquí hay unas demostraciones, y aquí está toda la fórmula. Cambiar el peso para que aprenda perro en vez de gato, ¿sí? Con el factor de aprendizaje, que es un número que ayuda a acelerar o ralentizar el aprendizaje, ¿sí? Disminuir mejor. Y el error y la derivada. Y dónde la entrada que se equivocó, en qué entrada se equivocó, para que diga, ojo que se equivocó cuando estaba entrando el perro, ojo que se equivocó ahí. ¿Sí? En los datos para perro. ¿Y cómo entra aquí? La entrada sería, explicando esto, si yo tengo un perrito, ¿cierto? Pues la entrada sería los píxeles de la imagen del perrito, ¿ya? Esas entradas serían los píxeles que forman ese perrito, aquí, ¿sí? Los píxeles, la entrada que forma ese perrito, esos píxeles que lo forman a él en esa imagen, o esas que características, como le dicen los ingenieros a eso, que yo tengo acá. Y por acá tengo las otras píxeles o características de un gato. Entonces, sí, así es lo que pasa. Bueno, mire qué conceptos chéveres, pero que uno poco a poco los va a ir aprendiendo.